Romanos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que quisiera considerar sobre el libro de Romanos es precisamente el autor del libro. La primera palabra de este libro es Pablo. Y considero importante hacer una breve revisión de lo que la Biblia enseña sobre esta persona, porque eso va a ser muy relevante para asimilar la importancia de esta carta. Así que vamos a considerar algunos pasajes bíblicos que nos permiten conocer un poco de la vida de Pablo, de su origen, de sus cualidades, y poco a poco construir una idea de quién era este hombre y cómo impacta esto el mensaje de la carta de Romanos. El primer lugar que quisiera que notáramos está en el libro de Hechos, en el capítulo 13. El versículo 9 dice: entonces Saulo, llamado también Pablo, y continúa relatando la historia que veremos allí. Y esto es importante. Lo primero que quisiera comentar acerca de Pablo es que este hombre se llamaba Saulo. Igualmente, el libro de Hechos utiliza el nombre Saulo hasta el capítulo 13 y a partir de allí comienza a llamarlo Pablo, pero su nombre es Saulo. Sin embargo, aquí vemos un detalle interesante, y es que también se llamaba Pablo. De alguna manera, las personas podían llamarse de más de una manera en ese tiempo, y eso ocurría con este hombre Pablo. Cuando leamos en el libro de Hechos que aparece la persona de Saulo, ya sabemos que estamos hablando de Pablo igualmente. Este hombre tenía algunas características interesantes. En el capítulo 21 del libro de Hechos vemos un momento en el que Pablo está siendo perseguido por los judíos de Jerusalén con la intención de darle muerte. Ellos querían matar a este hombre porque entendían que Pablo promovía que muchas personas se apartaran de la ley de Moisés. Y dice lo siguiente el pasaje sobre este hombre en esa situación. Dice: cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Pablo era un ciudadano romano, además de ser judío. Él era de Tarso de Cilicia, por eso se llama Saulo de Tarso. Esta era su ciudad de origen. Era ciudadano romano, pero era judío. Y aquí vemos algo interesante. Pablo hablaba griego, y luego vemos en el pasaje que se dice: cuando el comandante le concedió permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Pablo era un judío, por consiguiente hablaba hebreo, aunque esta realidad de que él hablaba hebreo también tiene algo que ver con su formación académica, por decirlo de alguna manera. Eso lo vamos a considerar en el próximo versículo, en el próximo pasaje. Pero aquí podemos ver que Pablo era alguien que hablaba griego y hablaba hebreo. Esto comienza a evidenciar el hecho de que este era un hombre muy preparado desde un punto de vista intelectual y académico. Luego, en el capítulo 22 del libro de Hechos, vamos a ver otros detalles sobre la vida de Pablo. En esa misma situación, cuando Pablo estaba siendo atacado por los judíos de Jerusalén, Pablo dice lo siguiente: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. Decía Pablo: cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio.
Y él continuó. Esto es un subtítulo de la Biblia, esto no va acá. Continúa diciendo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Pablo fue criado en Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Esto es muy importante. Pablo es originario de Tarso de Cilicia, pero es criado en Jerusalén y es educado bajo un importantísimo erudito judío llamado Gamaliel, y fue criado en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Y en otras cartas como Filipenses vemos que él fue formado como fariseo, como la secta más estricta en lo que refería a observar la ley de Moisés. Entonces estos detalles son sumamente interesantes. Pablo es originario de Tarso de Cilicia, es judío, es ciudadano romano igualmente, pero fue criado en Jerusalén y fue educado bajo Gamaliel. Tuvo una educación extraordinaria y era lo que pudiéramos llamar hoy un erudito de la ley de Moisés, y por lo tanto igualmente vendría a ser una persona destacada en toda esa época debido a su formación intelectual. Y esto es muy importante. Pero antes de ver los otros detalles sobre Pablo, quiero que veamos lo primero que dice el libro de Hechos sobre esta figura. Hechos capítulo 7 contiene el primer relato de lo que será la historia de este hombre, Pablo, o también Saulo de Tarso. Dice Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Estos eran los miembros del concilio de Jerusalén, los miembros del Sanedrín, los líderes de la nación judía, los líderes que eran contrarios a Jesucristo y a sus discípulos. Y crujían los dientes contra él. Está hablando de Esteban en este caso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron contra él. Echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Lo primero que vamos a aprender de este hombre Saulo es que en su juventud, cuando él era joven, él formó parte de las personas que asesinaron a Esteban, este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, que predicaba el Evangelio de Jesucristo y que fue apedreado por un falso cargo de blasfemia por parte del liderazgo de la nación judía. Estos hombres, una vez que escucharon su declaración, una declaración auténtica que él tuvo al tener una visión de Jesucristo a la diestra del Padre, ellos lo tomaron y lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los testigos de ese apedreamiento, los que estaban constatando de que él fuera muerto a causa de esa sentencia injusta que le habían asignado, colocaron sus mantos a los pies de un ayudante. Ese ayudante, para que estos hombres presenciaran ese asesinato, era Saulo. Por supuesto, era un Saulo que estaba en total acuerdo y que, como veremos más adelante, va a ser un promotor de estos encarcelamientos y estos asesinatos de los creyentes
por parte de los judíos durante el primer siglo. Así que eso es lo primero que vamos a aprender sobre Saulo. Saulo era parte de las personas que perseguían, encarcelaban y participaban en los asesinatos de los cristianos durante el primer siglo. Lo próximo que quisiera ver es lo mismo que dice Pablo sobre lo que él hacía anteriormente. Acá en este pasaje de Hechos capítulo 22, del 1 al 5, vamos a ver que Pablo dice lo siguiente: yo perseguí este camino hasta la muerte, esto es a los cristianos. Yo perseguí a los cristianos hasta la muerte, es decir, yo incluso participé en el asesinato de los cristianos, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. Esto es importante. Este hombre perseguía a los cristianos, recorría las ciudades tratando de encontrarlos y por la fuerza los arrastraba a la cárcel tanto a hombres como mujeres. Esto era una crisis profunda en la nación judía. Imagínense personas que son arrastradas a las cárceles e incluso sus hijos son dejados solos en los lugares de donde fueron tomados sus padres. Y estos padres probablemente eran encarcelados y algunos asesinados por testificar de cosas como la que testificó Esteban. Así que tal vez Saulo se involucró en esta persecución violenta de los cristianos durante el primer siglo, y tal vez incluso llegó a dar muerte a algunos de los cristianos que tal vez huyeron o pusieron alguna resistencia. Lo digo porque Pablo mismo dice: perseguí este camino hasta la muerte. Ok. Y luego él dice: de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Es decir, todo el liderazgo de la nación judía conocía quién era Pablo, porque era un protagonista en la persecución y ejecución de los cristianos durante el primer siglo. Y luego dice: de ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Estos castigos probablemente eran azotes con cuerdas gruesas, tal vez era la remoción de sus propiedades, era todo un mecanismo de represión a los creyentes del Evangelio de Jesucristo. Y eso era lo que hacía Pablo. Ahora, lo siguiente que quiero que notemos sobre este hombre es algunos detalles sobre el cambio que Pablo llegó a dar. No vamos a estudiar hoy el evento en el cual Pablo se convierte de perseguidor a cristiano, pero sí quiero que vemos algunas de las conclusiones de este cambio, porque quisiera dedicar un poco más de tiempo, que no vamos a tener en esta publicación. Quisiera dedicar un poco más de tiempo a evaluar esa conversión. Vamos a ver en 1 de Timoteo 1 que Pablo va a decir sobre él mismo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Está hablando de que Jesús lo hizo apóstol, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Eso era lo que era Pablo anteriormente. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo dice: en la condición en la que yo estaba, que yo no creía el Evangelio, yo en verdad ignoraba que estaba haciendo algo tan grave como lo que estaba haciendo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna.
Pablo fue un hombre que fue escogido por Jesucristo para ser un ejemplo para todas las personas. Pablo fue salvo, Pablo fue transformado de su condición de agresor, perseguidor, blasfemo, asesino del pueblo de Dios. Él fue convertido de esa condición para dar un ejemplo. Jesucristo convirtió a Pablo, Jesucristo le dio gracia a Pablo, le dio misericordia a Pablo, aunque era un asesino, aunque era un perseguidor, aunque era un blasfemo, para darle un ejemplo al mundo entero. Y el ejemplo es que Dios está dispuesto a perdonar a personas que hacen cosas tan graves como participar en el homicidio de aquellos que están tratando de salvar a la humanidad. Aquellos que están tratando de predicar el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia de Dios para la humanidad entera. Aquellos que no solamente se oponen al reino de Dios, no solamente se oponen al hecho de que debemos someternos a Dios abandonando nuestra manera de vivir centrada en nosotros mismos. No solamente se oponen a eso, sino que persiguen, silencian, oprimen e incluso asesinan a los que quieren llevar esta salvación a los demás. Jesucristo incluso puede tomar a alguien tan pervertido como esto que mencionamos y salvarlo. Y esto lo hace Jesucristo para que sea un ejemplo, para ejemplificar el alcance de su gracia, el alcance de su paciencia y de su misericordia, el alcance del perdón que Él ofrece en Cristo, el alcance de la oferta que Él está ofreciendo a la humanidad. Así que esta historia de Pablo es en verdad una historia de gracia, es una historia de misericordia, es una historia de esperanza para todos nosotros. Todos nosotros actualmente tenemos pecados con los que hemos ofendido la santidad de Dios. Sin embargo, si Pablo pudo ser perdonado, incluso siendo un asesino de los creyentes, nosotros también podemos ser perdonados y recibir esta gracia y esta misericordia y ser salvos por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar por los pecados de los pecadores, de tal manera de que todo el que crea que no solamente Él murió por sus pecados, sino que Dios lo resucitó al tercer día y lo coronó como el Rey del universo y se somete a su reino por el resto de su vida, será salvo de la misma manera que este Pablo fue salvo. Que Dios nos ayude a comprender este mensaje de gracia, el alcance de esta gracia, a compartir esta gracia con otros y a esperar esta vida eterna que Jesucristo ha prometido a los que le reciben.